Nos encontramos, ya lo comenté en su día, que nosotros teníamos plazas por ocupar de más de un año. O sea, plazas importantes dentro de la administración de la organización que no se estaban cubriendo. Algún periodista dijo que yo estaba acusando de boicot, de boicot interno. ¿Vale? Eso es la lectura que cada uno haga. Pero evidentemente habían plazas importantes que no se estaban cubriendo, de gente que se había jubilado, de gente que se había muerto por desgracia, y no se estaban cubriendo. Y eso estaba mermando las posibilidades de la organización, y también es un hándicap para el resto de funcionarios que tienen que asumir, se ven de manera sobrevenida, tienen que asumir esas funciones, porque si no hay nadie que las haga, alguien las tiene que hacer. Entonces, y a veces los concejales también lo hemos tenido que hacer. Entonces, bueno, esa falta de interés yo creo que ha perdido mucho. O sea, ha hecho que perdamos muchas oportunidades. No puedo decir nada más. O sea, el tema de los APs, por ejemplo, que se tienen que pasar al grupo C2, nosotros siempre hemos dicho que tienen nuestro brazo tendido, nuestra mano tendida, perdón, tienen todo nuestro apoyo. Si querían aprobar el presupuesto, nosotros en la propuesta de presupuestos lo pusimos. Si querían también hacer una modificación presupuestaria, tenían también nuestro apoyo. O sea, se podía perfectamente haber hecho. Si no se ha hecho, no sabemos muy bien por qué, pero es que al final es eso, que ellos son los que tienen que dar explicaciones. Yo no sé por qué no se ha hecho, porque la mayoría del pleno la tienen, porque nosotros se la damos.